Muy bien, ahora sí, retomando con esta conferencia de la caída, vamos a ver en esta sección la motivación y el proceso por el cual se llevó a cabo. En la sección anterior vimos que el fruto tenía un significado mucho más profundo que un simple fruto material, sino que es un acto de amor sexual. Y parte de la motivación y el proceso está centralizada en el ángel, que como hemos visto no era una serpiente. Entonces, para conocer mejor acerca de cuál fue el corazón del arcángel, para que los motivó a cometer este semejante acto, tenemos que conocer un poco más acerca de él. En primer lugar, donde el arcángel aparece, es justamente en el orden en el cual Dios fue creando las cosas. En este caso, Dios, en primer lugar, crea el aspecto de la causa, el mundo espiritual, en el cual ahí se encontraba el arcángel, teniendo esta posición de ser un líder de ángeles, en el cual era como un monopolizador del amor de Dios, y el arcángel estaba en trabajo en conjunto con Dios para poder crear los demás aspectos del universo. En este caso, hablando del mundo del efecto, el mundo físico, todas las cosas, para finalmente crear el propósito por el cual todas estas cosas anteriores tienen valor y significado, que es para los hijos, Adán y Eva. Entonces vemos que Adán y Eva fueron lo último que Dios creó. Sin embargo, es lo primero que Dios pensó, ya que creó todas estas cosas para el bienestar de ellos. Es como, por ejemplo, un artista que quiere crear un cuadro, una obra de arte. Primero piensa en esa idea y a lo último es cuando va a aparecer, ya que va a tener que estar preparado para tener todos los materiales y elementos para que al final, con toda esa combinación, pueda aparecer la obra finalizada. Justamente es el mismo proceso, al igual que unos padres que quieren criar a sus hijos, antes de que aparezcan, crean el ambiente en la casa y todos los materiales para que el hijo no le falte nada cuando ya esté en el hogar. De la misma manera sucede con el orden de las cosas. Sin embargo, este orden no es el mismo en la jerarquía del corazón de Dios. Vamos a ver que en la posición, ¿quién es más cercano al corazón de Dios? Justamente Adán y Eva, porque tienen una posición de ser hijos del Creador. Y seguidamente viene el mundo espiritual en el cual se encontraba el arcángel, que como vemos en la Biblia, en Hebreos 11:14, tiene una posición de ser un ser servidor. Además, ellos mismos se consideran de esta manera, ya que fueron creados con ese propósito de apoyar a Dios en la creación y en la asistencia de Adán y Eva. Y por último, finalmente, todas las cosas. Y como hemos visto, el arcángel, habiendo pasado muchísimo tiempo con el Creador, con Dios, ya tenía cierto protagonismo en su confianza. Pero como hemos visto, ya cuando aparece Adán y Eva, el arcángel intervino en esta relación, en esta fuerza de amor de un padre con un hijo, que es muy importante. Entonces, a continuación vamos a ver, entonces, ¿cuál fue el hecho en sí que lo motivó a cometer este acto que bloqueó la relación de Adán y Eva con Dios? Entonces, para ello, hemos visto que Dios tenía una relación con el arcángel, el cual servía para redireccionar este amor a las demás cosas que existían, es decir, para toda la creación. Esto es hasta que Adán y Eva finalmente aparecieron como la última obra. Entonces, al ser, por supuesto, los hijos, el trato que hay es diferente porque el tipo de amor
es entre un padre y un hijo, a diferencia de un ser y un siervo, o un señor y un siervo. Y justamente Adán y Eva tendrían entonces este rol de redireccionar el amor de Dios para toda la creación, incluido al arcángel. Entonces, justamente acá lo que sucedió es que el arcángel comenzó a hacer una comparación. Pero, ¿qué tipo de comparación? Es desde su propio punto de vista, en el cual el arcángel ve esta diferencia o esta desigualdad de amor. Sin embargo, como hemos dicho, este punto de vista propio lo llevó a sentir una especie de amor disminuido. Sin embargo, Dios nunca dejó o nunca le restó amor, siempre dio la misma cantidad. Sin embargo, cuando el arcángel vio que Adán y Eva recibían más amor, sintió una especie de disminución de amor. Esto es muy evidente cuando el hijo mayor siente celos cuando aparece el hijo menor. Sin embargo, los celos no es algo malo, sino que es un sentimiento de una relación inmadura aún con los padres. Porque los padres saben que ese hijo mayor en un momento va a entender y ya no va a tener ese tipo de sentimiento de celos hacia su hermano menor. Por supuesto, los padres no van a dejar de tener hijos porque el hermano mayor sienta celos, sino que saben y entienden que en un momento van a entender. De la misma manera sucede aquí. Pero es muy diferente la envidia que de los celos, porque la envidia ya es atentar contra el otro por no tener la misma cantidad. Y eso es justamente lo que en un origen lo motivó al arcángel a atentar contra Adán y Eva. Pero ¿de qué manera lo hizo? El arcángel, al estar mucho tiempo con Dios, llegó a entender parte de los principios que existen en el universo y que fue protagonista en ayudar a Dios en su creación de las cosas. Por eso conocía la ley de dualidad. El arcángel siendo un ser masculino y ya con un corazón alejado de Dios, de querer dañarlo, incluso de victimizarse, de que acá el problema es que no me están dando amor o me quitaron amor, va a querer dañar a Dios y justamente lo va a hacer a través de sus hijos, que es lo que Dios más ama. Y en particular hacia Eva, siendo femenina. Y por esta ley de atracción es finalmente que se produce la caída. Pero ¿cómo fue posible, siendo el arcángel un ser espiritual, haya tenido esta relación con Eva, siendo un ser humano? Para que podamos entender mejor esto, vamos a recordar un gráfico que vimos en la conferencia anterior, acerca del macrocosmos, en el cual consiste de un lado el mundo espiritual y el otro el físico. El arcángel, citándose en este aspecto, comenzó a tentar a Eva, ya que ella es femenina y él masculino. Iba a tener más chance que si lo hiciese con Adán. ¿Y de qué manera lo hizo? Justamente con la seducción, en el cual, con este accionar de dar y recibir, es que finalmente el arcángel, siendo sujeto de esta relación, va ganando la confianza de Eva, pero lo más triste es que la hace dudar de Dios. Es decir, que le da un propósito diferente por el cual unirse con el arcángel. Es justamente a través de los 5 sentidos espirituales es que sucede estas cosas. Y finalmente, es acá donde se produce la caída, pero de tipo espiritual. Y justamente, cuando hay un accionar de dar y recibir, hay intercambio de elementos. Y Eva, lo que recibe del arcángel es sabiduría acerca de que el esposo finalmente no tenía que ser un ángel,
sino el mismo Adán. Y también la conciencia culpable de Eva la hace justamente acudir a Adán para que de una manera poder saldar esa conciencia culpable, queriendo unirse de nuevo a su posición original. Pero claramente, aún estaba en un aspecto inmaduro. Y finalmente, Eva termina tentando a Adán, y acá, con este dar y recibir, es que se produce, ahora sí, la caída física. Justamente a través de los 5 sentidos físicos, por supuesto. Entonces, finalmente, estos sentimientos que tuvo el arcángel fueron transmitidos a través de Eva y por último a Adán. Sin embargo, ¿acaso no había alguna manera de prevenir esto? ¿Dios no tenía alguna posibilidad, siendo un ser todopoderoso, omnipresente? Claramente no. Dios no podía no saber acerca de la caída. Sin embargo, como siempre, nos basamos en los principios que vimos en la conferencia anterior. Recordando que Adán y Eva aún estaban en una etapa de su vida inmadura. Estaban atravesando estas 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento, en el cual el plan de Dios era que tanto Adán y Eva pudieran transitar estas 3 etapas cumpliendo las 3 grandes bendiciones, que consistían en Adán perfecto, Eva perfeccionada, uniéndose con Dios, para que de esta manera, ahí sí, puedan cumplir la segunda bendición de multiplicar y la tercera bendición. Justamente, si Adán y Eva hubiesen llegado a la perfección, ahí sí no habría ni una chance de posibilidad de caer, porque ya sería uno con Dios, ya habrían desarrollado el amor y la autoridad para detener al arcángel. Sin embargo, el arcángel, muy astuto, intervino antes de que esto sucediera, antes de que esta relación sea sólida. Justamente en este punto, finalmente Adán y Eva terminaron centralizándose en Satanás. Y ahí el arcángel despertó entonces prematuramente el deseo sexual al ser humano. Pero el principio divino nos aclara que el acto sexual es algo que está dentro de los principios. Sin embargo, es después de perfeccionarse. Justamente, Dios, previniendo esto, es que brindó el mandamiento. ¿No? ¿Recuerdan? No comerás del fruto, porque el día que lo hicieses, ciertamente morirás. Porque Dios también respeta las leyes y principios que Él creó. En este caso, la libertad individual del ser humano. Y como tiene esta libertad, tiene responsabilidad. Eso es lo que lo distingue del resto de las cosas. Es que el ser humano tiene su parte de responsabilidad dentro de la creación. Y eso es algo que Dios no puede intervenir, que es justamente principal de Adán y Eva. Y finalmente, como no cumplieron su responsabilidad, es que terminaron en un acto sexual ilícito, apartados y en una posición muy baja a la que ellos tenían originalmente. Sin embargo, tenemos que ahora hacernos también otra pregunta y seguir aclarando estas cuestiones. ¿Cómo fue posible que el amor de un ángel, que es mucho inferior que la de Dios, haya sido suficiente para descarrilar al ser humano? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo para que se pueda entender mejor, en el cual Adán y Eva son como una locomotora, en el cual están conduciendo en las vías que simbolizan el principio. Y esta locomotora, Adán y Eva, en el cual estas vías permiten que Adán y Eva puedan dirigirse a el cumplimiento
de la ley de Dios, en este caso las 3 bendiciones. Sin embargo, la única posibilidad de que esta locomotora se descarrile es si hay una fuerza superior en una dirección diferente a la de la ley del principio. Y acá es justamente cuando viene el arcángel con este amor inmaduro que hace desviar finalmente a Adán y Eva. Pero ¿por qué sucedió de esta manera? Es porque Dios creó la ley del amor mucho más fuerte que la ley del principio. ¿Pero por qué? Justamente porque eso es lo que hace diferente al ser humano, que tiene esa libertad de poder desarrollar el corazón para amar libremente y no meramente como un robot o como el resto de las cosas que lo hace por ley autónoma. Justamente para que el amor tenga el mayor valor es que es superior a la fuerza del principio. Sin embargo, reiteramos, ¿cómo era la manera para prevenir que esto sucediese? Es que este principio más la obediencia al mandamiento no es que iba a ser superior a la fuerza del amor, sino que iba a prevenir que la fuerza del amor surja. Iba a ser como un stop, cortar algo de raíz para evitar que este amor, fuera del principio, pudiese desviar a Adán y Eva. Pero como hemos visto finalmente, esto no fue lo que sucedió. Muy bien, excelente. Ahora nos vamos a enfocar más acerca de cuáles fueron los resultados de la caída. Y esto lo vamos a analizar justamente en cómo fue el proceso en el cual el arcángel empezó a tener este tipo de sentimiento, que finalmente fue transmitido hacia Eva, hacia Adán, y consecuentemente a toda la generación, de generación en generación y de hijos a sus hijos hasta los tiempos presentes. Esto es algo que se llama la naturaleza caída. Para que se entienda mejor de dónde surge, vamos a retomar este esquema que habíamos visto anteriormente. El primer punto de la naturaleza caída que tuvo el arcángel fue no tomar el punto de vista de Dios, es decir, que se autocentralizó. El mismo arcángel bloqueó esta conexión y desde su propio punto de vista, es decir, contraria a la de Dios, es que finalmente va a cometer el segundo, que es abandonar la posición en el cual el arcángel tenía que servir a Adán y Eva. Sin embargo, el arcángel, queriendo gozar de la misma posición que tenía con los ángeles antes de que estuviera el ser humano, es que abandona esta posición. Es decir, acá está el 1, acá el 2, y naturalmente viene el tercero, que es de inversión de dominio. Es decir, el arcángel que tenía que servir a Adán y Eva, finalmente termina dominando a Adán y Eva. Y así, naturalmente, sucedió el último y el cuarto, que es que lo que el arcángel cometió con Eva, finalmente terminó siendo multiplicado hacia Adán. Es decir, inversión de dominio. Y el último, multiplicación del mal. Y estos 4 puntos de la naturaleza caída también se pueden ver reflejados en lo que es el egoísmo. Recordando que no es algo malo el egoísmo, sino el egoísmo excesivo que es capaz de perjudicar hacia los demás.
el abandono de la posesión como irresponsabilidad. Inversión de dominio como una actitud de arrogancia. Y finalmente, multiplicación del mal como un acto de corrupción. Y justamente estos 4 puntos y muchos más se ven muy actualmente en la sociedad de hoy día, tanto en coismas, en parlamentarios del gobierno, e inclusive en nuestra propia familia. Muchas veces se ha visto que estos puntos han destruido el núcleo familiar, como sucedió en un origen con el arcángel y Adán y Eva. El otro aspecto que vamos a ver como resultados de la caída es justamente el concepto de pecado. El pecado es un acto y es una relación de dar y recibir con Satanás que está fuera de las leyes de Dios. Y para que se entienda mejor, vamos a verlo reflejado con un ejemplo. El ejemplo de un árbol. Hay 4 tipos de pecado que el principio divino remarca. El primero se llama pecado individual, que sería simbolizando las hojas de este árbol, que es el que cada uno es responsable por cometer. El siguiente tipo es el pecado colectivo, que vendría a ser como las ramas de este árbol. Este, como dice la palabra, es algo que se comete en grupos, como por ejemplo actos de corrupción o inclusive el bullying que sucede en las escuelas. El siguiente tipo de pecado, representando el tronco de este árbol, es el que se llama pecado hereditario. Es el que recibimos como una carga de los pecados de nuestros ancestros desde nuestro origen. Como lo vemos a veces en algunas personas que heredan, por ejemplo, actos de beber o de fumar excesivamente, que incluso daña la salud. Y por último, como la raíz de este árbol, es el primer pecado que se cometió, el pecado original. Ya centralizándose en las raíces del árbol. ¿Y por qué se representa como un árbol? Porque si uno quisiera como no cometer pecados, siendo ya desde una autoridad individual, es como podar el árbol, las hojas. Sin embargo, el árbol no muere ahí, porque puede volver a desarrollarlas, al igual que las ramas o inclusive el tronco. Sin embargo, ¿cuál sería la única manera de alguna manera, destruir este árbol de pecado? Es justamente cortándolo de raíz. Sin embargo, este pecado original nunca pudo ser erradicado en toda la historia. Y por más personas fervientes que han existido, siempre han multiplicado el pecado original a la descendencia. Por eso es que es muy difícil evitar cometer estos actos, porque los recibimos como una herencia. Eso es justamente porque en los tiempos presentes aún continúa esta tercera parte de los resultados que se llama soberanía del mal. Es justamente la de Satanás, que, tornándose como un falso Dios, desvió tanto a Adán y Eva, y finalmente los primeros seres humanos terminando formando el fundamento de 4 posesiones con este Dios falso. Y con este dar y recibir es finalmente que tuvieron hijos, y esos hijos, sus hijos, y así formaron esta sociedad falsa, naciones falsas y un mundo falso, en el cual las características que
finalmente fueron transmitidas fueron las de Satanás, es decir, la naturaleza caída. Y eso es lo que conlleva la humanidad actual. Y acá justamente en esta relación es donde surge lo que vimos acá, el pecado original. Entonces, ¿qué esperanza le queda a la humanidad? Y como hemos visto en la introducción, la historia es un ejemplo de que hay un trabajo de Dios de recuperar a sus hijos y a toda la humanidad. Entonces, en las próximas conferencias vamos a ver de qué manera es que Dios actúa en el ser humano actual para poder ir restaurándolo a su posición original. Y justamente acá entra un nuevo concepto como Salvador o Mesías, mejor conocido, que vendría a ser esta nueva raíz. Porque finalmente Adán y Eva fueron la raíz mala de toda la humanidad. Por ello, Jesús vendría a ser esta nueva raíz como Mesías. Es decir, esta nueva raíz, no solamente para los cristianos, sino para toda la humanidad. Pero acá entonces nos surge la pregunta, pero Jesús ya vino hace 2000 años. Y aún así vemos un mundo muy presente de la naturaleza caída, del pecado, en esta soberanía del mal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, y muchas más preguntas van a ser respondidas a lo largo de este ciclo de conferencias. Y están más que invitados a la próxima conferencia que se titula La misión del Mesías, que el principio divino va a mostrar acorde a estas leyes y principios que ha revelado en estas conferencias. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo.